Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mesa Redonda. Nuestro programa está siendo retransmitido ahora mismo por Radio Darío, Nicaragua, para el occidente del país a través de la 89.3 frecuencia modulada. Muchas gracias a nuestros oyentes en todo el occidente del país. Hoy vamos a conversar con un politólogo, no es un todólogo, es un politólogo. Nuestro buen amigo Julio López Campos, ya bastante conocido en los medios. Julio, hay muchísimas expectativas alrededor de la tesis que se ha venido imponiendo de la negociación a través de una nueva ronda. La situación del país es caótica. Tenemos 102 muertos, perdón, 102 presos políticos todavía, aunque el régimen no los reconoce como tales. Se habla de una lista conciliada que no fue realmente expuesta en las negociaciones. La verdad es que ahí están esos presos políticos. El gobierno se ha pronunciado últimamente a través de Francisco Rosales, magistrado de la Suprema Corte, y ha dicho tajantemente que no habrán adelanto de elecciones, pero algunos analistas piensan que esto es un señuelo, ¿verdad? Bueno, estando así las cosas, sabiendo que sos un hombre que analiza muy bien los pormenores políticos y sociales, la pregunta que cabe acá ¿es la mesa de negociación la salida política al problema que enfrenta Nicaragua? Bienvenido, Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio. Primero decirte que para mí es un gustazo, pues, conversar con vos aquí en la mesa redonda, pues, la verdad es que no todo el tiempo tiene uno a interlocutores intelectuales de tu nivel y de tu experiencia Muchas y de gracias, tu Julio. capacidad. Me estás haciendo sudar. Y eso hace más fácil las cosas. Eh, Comentábamos antes, Sergio, que debemos tener muchísimo cuidado en no crear falsas ilusiones en el seno del pueblo, porque, porque eso puede tener consecuencias muy desastrosas para el país. Pero antes de responder a tu pregunta, quiero recuperar una de las características más importantes que tiene esta situación creada de abril para acá en Nicaragua. Es que el pueblo nicaragüense tomó la decisión, yo creo inteligente, pero muy audaz, de querer que la situación del país se resuelva por la vía política, por la vía negociada. Yo creo que esa es una de las cosas que todavía no hemos tenido tiempo de evaluar en su justa dimensión. Vos sabés que los nicaragüenses lo que somos buenos es al pleito, Sí. ¿verdad? Y tenemos una larguísima historia. Y para bien o para mal tenemos también fama en el entorno, en la región, ¿verdad? De ser un pueblo muy valiente, muy decidido. Pero la inmensa mayoría de la población decidió esta vez no queremos que sea por las armas. Queremos que sea por la vía de la solución política. Allí ya tenemos un indicador importante que nos dice de que tenemos todos la responsabilidad de contribuir entonces a buscar una solución política, ¿verdad? Digo, es una obligación que tenemos porque la mayoría del pueblo así lo quiere. Entonces, tenemos que ver con cuidado lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir alrededor del proceso negociador. Ahora, la primera pregunta que vos te haces siempre es, ¿y con quién estoy negociando?
Es decir, ¿a quién tengo enfrente? Y la verdad de las cosas es que enfrente lo que tenemos no es exactamente a un presidente convencional, ¿verdad? Salido de unas elecciones en un lugar cualquiera de América Central. Lo que tenemos enfrente es al dictador más poderoso que hemos conocido en toda la historia. Yo diría no solo de Nicaragua, sino de la región. ¿Verdad? Tenemos enfrente a un hombre que ha recorrido todos los trayectos políticos hasta convertirse en el responsable de los más graves crímenes que se hayan cometido en la historia de nuestro país. Alguien que no solamente es un dictador como hemos tenido tantos en tantos países en América Latina, sino que además es el Führer, ¿verdad? Es el jefe, ¿verdad? De unos aparatos terribles de control, de opresión, de represión, pero como si eso no fuera suficiente, es además el que posee el control, el dominio y la propiedad sobre el conjunto de los grandes aparatos e instituciones del Estado de Nicaragua. Eso nunca ha ocurrido en Nicaragua, jamás, ni en Centroamérica. Y cuidado que ni en América Latina. Un hombre dueño de todo. Y todo está subordinado a él. Estoy hablando del Estado nicaragüense. Y ahora tiene algo más que no tenía antes. Ahora es también económicamente poderoso. De un poder que yo no tengo la menor duda que los grandes empresarios de aquí le envidian. Es que Sergio, este personaje, Daniel Ortega, barato, hacía rápido, controló en sus manos 5.000 millones de dólares. Eso nunca lo han tenido los Pérez, ninguno de ellos, ni ninguno de estos grandotes, y además a discreción, sin tener que responderle ninguna junta directiva, ni de accionistas, ni nacionales, ni extranjeros. Es decir, que además tiene el poder económico, entonces tiene poder político, control de todo el Estado, poder económico, poder, como que si fuera poquita cosa, del orden represivo de la sociedad, control de las Fuerzas Armadas, es el Führer del ejército y de la policía. Es decir, eso es lo que tienes enfrente. Con ese es el que vas a negociar. Y de este lado de la mesa, ¿qué tenemos? Ya todos sabemos que hay gente allí, hombre, que son ciudadanos irreprochables, pues, como Tunerman, pues, ciudadano decente, respetable, pero nada más. Después tenemos unos representantes del sector privado, ¿no? Yo no diría que son los delegados directos de los grandes consejeros, ¿verdad?, que están encima de la estructura del COSEP, ¿no? Son funcionarios, empleados, hombre, usamos la palabra, pues, les pagan, pues, son empleados de los grandes, ¿no? Y uno que otro ciudadano y ciudadana que merecen nuestro respeto.
Pero ¿cuál es la fuerza material? ¿Cuál es la fuerza política? ¿Cuál es la fuerza económica? ¿Verdad? En esa disputa que se va a resolver en una mesa en la que las fuerzas de aquel frente a mi fuerza buscamos una manera de resolver el conflicto y las contradicciones que tenemos. Ahora ya casi no queda nada. Antes teníamos las calles, al pueblo sublevado, controlando en contra de la voluntad del poder, controlando el país. Ahora lo que tenemos son las calles vacías. Entonces preguntémonos, no necesitamos haber estudiado nada para entender que con las calles vacías, con el sector empresarial desesperado porque están dejando de ganar cuando no están perdiendo reales, ¿verdad? Y que tienen sus preocupaciones económicas, es la cuestión sustantiva para ellos, en crisis. ¿Podrán en ese contexto negociar con posiciones de fuerza frente a ese poder? ¿Qué tienen detrás? Por eso es que algunos cínicos fantoches como ese que vos mencionaste, o como el otro que trabaja en la Asamblea Nacional, ¿cómo se llama? Que está en la mesa de negociación, que ha sido liberal y ha sido de todos. Wilfredo Navarro. ¿Verdad? Que los ponen a ladrar ahí, ¿verdad? Fanfarronea. Y de alguna manera están reflejando, aunque de manera perversa, parte de la realidad. Entonces yo digo, tenemos que buscar la solución política, porque eso es lo que el pueblo de Nicaragua quiere. Déjame preguntarte, cuando hacías el recorrido, mencionabas, pues, sin decirlo, al Führer. Entonces afloraban apellidos: Mussolini, Hitler, Franco, Stalin. ¿Cuál fue la ruta para deshacerse de estos dictadores? Algunas son terribles, pero sería bueno, aunque sea de manera muy superficial, muy rapidita, traer a la mente de nosotros, los nicaragüenses, la comprensión de lo que nos ha ocurrido, ¿verdad? Porque si el poder en la sociedad nicaragüense está estructurado como hemos descrito de manera muy general y aquí, eso significa entonces que tampoco las elecciones son la solución. Y yo te mencionaba un ejemplo. Si vos fueras el presidente de la República a finales del próximo año, y de ahí, pero ¿y cómo vas a resolver el problema del país con una policía que son la SS del señor Ortega? A vos no te van a hacer caso. No van a dejar de hacer lo que están haciendo. No van a desmantelar a las fuerzas paramilitares. Y van a seguir haciendo lo que le han enseñado a hacer en este último periodo. ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir la policía de Nicaragua? Pues estos no son policías. Vos sabés lo que es un cuerpo policial, ¿verdad? Que anda detrás de la delincuencia, que el tránsito, que en acciones de prevención. No, aquí no están dando aquí estamos hablando de un aparato que está para aplastar al pueblo, para oprimir al pueblo, para reprimir a la gente. En eso los han educado y nos los pasean en la frente, en la orilla de la casa, en las calles, frente a las iglesias, de manera totalmente fascista. ¿Cómo se resuelve eso con un buen presidente?
se resuelve ese problema. Y Oye, la tesis que escuchamos en los medios de comunicación y que algunos analistas proponen, dice, es muy simple. sí. Bueno, llegamos a un acuerdo político, ¿verdad? Vamos a las elecciones, llamamos al pueblo a organizarse alrededor del tema de las elecciones, con los candidatos. Te estoy hablando del panorama que ponen sobre la mesa y te dicen, bueno, tenemos que ganar con buenos candidatos y con mayoría absoluta abrumadora a la Asamblea Nacional, para que desde el poder empecemos a hacer esos ajustes. Invocar una fuerza de cascos azules, por ejemplo, aquí lo dijo Edgar Parrales, ¿verdad? Reestructurar a la policía, reestructurar el ejército, reestructurar los poderes del Estado, es decir, un gobierno de transición que prácticamente es un gobierno renovador del Estado o vas a refundar todo. Refundador del Estado. Eso porque no nos salimos del marco constitucional. Después, no tenemos la suficiente fuerza que nos dé un nuevo ajedrez político para reconfigurar esta fuerza, y por eso Ortega reprime, porque sencillamente no quiere a la gente en la calle. La gente en la calle es la solución. ¿Cómo hacemos para que la gente se tome las calles nuevamente? Si los actores políticos que están en contraposición a Ortega, llámese Alianza, Unidad Nacional, tienen o han comprado la tesis de las elecciones como el único mecanismo viable de solución pacífica. Pero cuando vos venís y nos mostrás la dimensión del monstruo, no deja de ser sobrecogedor. Pero déjame decirte, o aportar en el sentido siguiente, ese panorama que vos pintaste de Ortega, podríamos, para no ser injustos, pues, ese era el panorama antes del 18 de abril. El señor dueño omnipotente, que no te permitía absolutamente nada, pero en esa nueva correlación perdió como aliado al gran capital, que está nuevamente coqueteando según la evidencia. Uno, perdió a la iglesia, hasta se le murió el cardenal Obando. Perdió a la comunidad internacional. Perdió a Báez también. Perdió. Es decir, y ha perdido su base, su caudal de base política. Y nos dejó un anuncio fantástico, ¿verdad? Entonces, este señor ahora, en este nuevo panorama, está en una encrucijada. ¿Cómo hacemos, verdad, para que, al igual que Mussolini, Hitler, Franco y Stalin, verdad, encaucemos el país sobre la base de los altos ideales por los cuales los muchachos se levantaron? Entiendo perfectamente tu lógica y tenés razón. Solo quiero recordar que comencé diciendo que el pueblo de Nicaragua nos ha impuesto, o se ha autoimpuesto y nos ha impuesto a todos la tarea de que tenemos que buscar una solución política, que tenemos que buscar una solución negociada. Pero eso no quiere decir que vamos a descuidar la lectura de lo que realmente es la realidad, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Comentaba también antes de que iniciáramos el programa, para mí son cosas muy importantes. Yo te decía, cuando la Alianza Cívica se levantó la última vez de la mesa, dijo que solo volvería a la mesa si el gobierno cumplía con los dos acuerdos que se habían establecido. Quiero repetirlo, y lo quiero repetir por los amigos de la Alianza. Ustedes dijeron que no se volverían a sentar en la mesa de negociación mientras que el gobierno no cumpliera con los dos acuerdos a los cuales ya habían llegado. Quiero agregar ahora esto. El segundo punto de la resolución de la OEA, ¿verdad?, en Medellín, insta al gobierno y a la alianza a que se cumpla con los acuerdos alcanzados. ¿Es verdad? ¿Verdad? Sí, es verdad. ¿Verdad? Es decir, entonces, que la alianza cívica tiene la obligación ética y la conveniencia política de decir,
nosotros dijimos en el pasado que mientras el gobierno no cumple estos dos acuerdos, no volvemos a la mesa de negociación. Pero algo más, menos aún ahora, cuando la OEA, ¿verdad?, ha dicho de que tienen que cumplirse los acuerdos alcanzados, porque si no se cumple lo que ya se acordó, entonces, ¿por qué voy a confiar? ¿Para qué voy a negociar sobre otras cosas? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, por ahí comienza, creo yo, el primer paso, ¿verdad? Y digamos, por suerte tenemos pues ya a la alianza bien situada ahí, ¿verdad? Entonces, acuerpemos todos esa posición. Y cuando digo todos, es todos. Empresarios, ciudadanos, iglesia, todas las fuerzas cívicas del país, diciendo, señores, que el gobierno cumpla con los dos acuerdos. Y ahora voy con los dos acuerdos que son de primera importancia. La libertad plena de los presos políticos. Los presos han sido excarcelados, no están en libertad. No hay un solo sobreseimiento definitivo, uno, no hay. Todas las causas están vivas, están activas. La misma ley de autoamnistía dice de que si además van a una protesta, pierden los supuestos beneficios de la ley de amnistía y se reactiva entonces todas las acusaciones anteriores. Entonces, y tenemos 102, me decía ahora que ya son probablemente 107. 5 capturados, porque todos los días secuestran, todos los días hacen eso. Y los vamos a dejar ahí, ¿verdad? Solo porque nos sacaron ya a los más conocidos, a las caras más simpáticas ante la población o todo eso. Ahí están los presos. No podemos hablar con el dictador mientras no nos libere a los presos. A los que están afuera y a los que están adentro. Porque eso se acordó y además la OEA dice que se cumplan los acuerdos alcanzados. Y el otro punto, por favor, Sergio, el otro punto es estratégico y tiene que ver con avanzar desde los intereses de la nación sobre ese cuadro espantoso que yo presenté al inicio, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo acuerdo? Primero, cese de la represión. Si aquí cesan la represión, yo te aseguro que nos vamos a volver a ver, nos vamos a ver en las calles de nuevo, vamos a ver de nuevo a la gente activada en los barrios, en las ciudades, en todos lados. Las misas son asediadas constantemente. Sí, ¿verdad? Claro, es que todo ciudadano, todo el mundo es acosado, asediado, amenazado. Eso no clave entonces que la alianza diga, señores, mientras este hombre no pare la represión, yo no me siento. El otro punto, los derechos políticos. Por eso yo he dicho que nosotros estamos aquí frente a un fascismo criollo. No tenemos derechos a salir a la calle. La gente no puede expresarse, no puede manifestarse. Bueno, hasta las misas, pues ahora, pues es el colmo, hasta las misas, ¿verdad? Son objeto de las cosas que ya todo el mundo sabe. ¿Necesitamos que se cumpla eso, sí o no? Por supuesto. Claro que sí. Y la otra, que es esencial, esencialísima, es uno de los grandes misterios que explican los éxitos de las enormes jornadas de protesta que se iniciaron en abril. La libertad de prensa. Los medios de comunicación independientes son absolutamente indispensables. ¿Verdad? Que regresen los canales, los medios, los jefes, a Miguel, a Carlos Fernando, al otro, que regresen todos esos compañeros periodistas que están allá llevándose el diablo, ¿verdad? Y que puedan ejercer su derecho a informar para que la gente pueda estar informada de lo que ocurre en el país. Ahora, si logramos que el gobierno cumpla esas tres cosas, hombre, entonces sí ya estamos en mejores condiciones para comenzar a hablar, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, ahora sí, comencemos, pues.
Tiene que haber voluntad política por parte del gobierno. ¿Verdad? Pero si no me das, si no me cumplís con esas dos cosas, no hay ninguna posibilidad de credibilidad sobre el resto. Esa es la verdad. Porque el resto está, desafortunadamente, Sergio, es tóxico. ¿Qué quiero decir? Cuando ya acordamos que van a venir las elecciones, Sergio, comienza el pleito entre la gente sobre las candidaturas. Es que eso es así. En parte para eso están inventadas estas elecciones así, ¿verdad? Y vos sabés quién es especialista en activar Por supuesto. las diferencias, los conflictos, ¿verdad? Un montón de gente que nunca se imaginaba en el escenario político, ahora ya está en el escenario político, ¿verdad? Y algunos ya hasta quieren ser ya presidentes. O sea, digámoslo con claridad. Una vez que se abre ese abanico, lo que se abre es un abanico pero con muchos tóxicos. Y la verdad de las cosas es que ahorita no estamos lo mejor preparados para enfrentar y resolver ese problema que tenemos también los ciudadanos que resolverlo, ¿verdad? Porque tenemos unas cosas adelantadas muy importantes, ¿verdad? Ya hay embriones de unidad altamente significativos en el país. Esa cuestión de la UNAP, la existencia misma de la alianza, como parte o contraparte, como quiera, pues, como base para entenderse. Digo, son premisas importantísimas, pero necesitamos que sean premisas con raíces sólidas en el pueblo, con soportes reales, no con los soportes de una mesa frágil, como la de nosotros, que no vamos a ir absolutamente a ningún lado. Y aquí quiero llegar a la otra conclusión breve, de las grandes conclusiones. Primero decía la voluntad política del pueblo. La segunda es que la gente quiere nuevos liderazgos. No quieren saber de los viejos. No quieren, pues que la mayoría de la gente es joven. Claro. ¿Verdad? Los protagonistas de la nueva Nicaragua tienen que ser las nuevas generaciones. No nosotros los viejos. Nada tenemos que hacer, ¿verdad? De no ser aportar que con conocimiento, con cosas de esa naturaleza. Entonces, y si las elecciones vienen, necesitamos el liderazgo joven. Y entonces allí con los jóvenes quedan enterrados también los viejos vehículos electorales, los viejos partidos, los que son corresponsables también de todo lo que nos ha pasado aquí en el país. Totalmente corresponsables. Son corresponsables directos, o por acción o por omisión. Entonces abramos las compuertas para un nuevo liderazgo, para la gente joven, ¿no? Entonces yo creo que si ni siquiera tenemos que pedirle más al dictador. Lo que tenemos que pedirle es que cumpla con lo que ya se acordó. Pero necesitamos que la gente nuestra que está en la mesa de negociaciones no nos haga lo que ya nos ha hecho varias veces. Que dicen, no me siento, y menos de 24 horas después ya están hablando de nuevo. Porque vos sabés que eso ha pasado con un montón de cosas. Julio, además de esto que es esclarecedor todo lo que has dicho, me llamó la atención la conformación de la Comisión Nacional de Atención al Sandinismo Histórico, que antes precedía el hoy fallecido comandante Raúl Venerio, pero que ahora está jefeado por el comandante Leopoldo Rivas Alfaro. ¿Y por qué me llama la atención? Porque ese fin de semana se reunieron para darle la bienvenida al primer batallón estructurado para la defensa del poder revolucionario. Es decir, en medio de todo esto, surge una iniciativa de cohesión de las fuerzas que en algún momento pertenecieron o estuvieron estructuradas al Frente Sandinista en sus diversas modalidades o armas, pero ahí está. Es decir, aquí estamos en el dilema: ¿qué va a ser primero, si el huevo o la gallina? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Salimos a las calles, ¿verdad?
Entonces dice la alianza, eso es un acto irresponsable porque van seguramente a la muerte, pues porque los batallones que andan vigilando ahí, ¿verdad? Los dos, la otra fuerza, te van a matar. Entonces es irresponsable aquel que llama a cumplir, a hacer valer tus derechos ciudadanos. Entonces dicen, busquemos un acuerdo, pero ese acuerdo ya vimos que es matizado. La tesis es firmar, me hará cumplir jamás. Más este otro elemento, ¿verdad? Que hay que sumarlo. El panorama no pinta, pues, ¿verdad? Tan claro, ¿verdad? Está bastante enrarecido el asunto. ¿Qué hacer? Mira, lo primero que tenemos que hacer es que reconocer bien la realidad. Eso que vos mencionás, esas no son estructuras de defensa del voto. Claro. Esa es otra cosa, esa es otra historia. Son unidades paramilitares Dispuestas a... y se llaman batallones así, ¿verdad? Formación. Es un poco ilusorio, pues, porque realmente ahí no había ni para formar un batallón. Pero bueno, la verdad de las cosas, Sergio, y vos lo sabés perfectamente bien, la libertad, la democracia, nadie te la regala, Sergio. Nadie. No es que va a venir aquí la alta comisión de la OEA, papá, y ellos nos van a traer a nosotros la libertad y la democracia. Se van a cumplir 40 años, este 19 de julio, de una cosa que el pueblo nunca debe olvidar. Los nicaragüenses éramos famosos en América Latina, ¿sabes por qué? Porque teníamos la dictadura más vieja, una de las dictaduras más viejas de América, 40 años de dictadura, o más de 40 años de dictadura, hasta que el pueblo decidió sacudirse esa dictadura y la desbarató y abrió las puertas para la democracia, y después pasaron las cosas que ya sabemos. No creas, no fue el aparato partidario el que hizo y logró la revolución. Fueron la gente masiva del pueblo. Hubo que pagar una cuota enorme. Tuvimos 50.000 muertos en esa jornada. Ahora el pueblo quiere que lo hagamos de otra manera. Y el pueblo es sabio, es sabio. Si el pueblo hace esa propuesta es porque ellos saben que podemos vencer a esta feroz dictadura sin tener que regresar a las armas. Pero pide que seamos consecuentes. Y sabemos que tenemos que pagar un precio. Sí, hay que pagar un precio. No importa que tengan su batallón de mierda, que tengan lo que ellos quieran, pero eso no debe detenernos para organizar a la gente, para movilizar a la gente, para llamar a la gente. ¿Y quién va a poder más en esa confrontación política? ¿El pueblo o los que mandan en el Carmen? Va a triunfar el pueblo, va a triunfar. Pero lo que necesitamos es estar a la altura de ellos, ¿verdad? Mientras toda esa gente que anda excarcelada ahora, la verdad que ellos fueron mucho más valientes desde la cárcel que nosotros que estábamos en la calle, ¿verdad? Y yo creo que los políticos, los que están hablando, los que están en la mesa, deberían aprender de esa gente, del heroísmo con el que lucharon las muchachas, los muchachos, el coraje con el que salieron. Eso es lo que necesitamos. Y que nos cumplan, pues. Va de viaje, pues, cumplimos las dos cosas y vayamos a las elecciones, pues, la querés adelantadita o atrasadita, no importa, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Pero si solo me vas a estar aquí, teniendo sentado aquí, pues le puedes decir a Daniel Ortega, queremos que te vayas, le vale que le digas eso. O que vengan unos expresidentes a decirle babosadas, si vos crees que eso lo va a intimidar a él. Es la gente. La que él no quiere que se mueva. El Concierto de Naciones, con sus sanciones por violación a derechos humanos, ¿verdad?, ha hecho
su propio trabajo. Él le teme a eso terriblemente bien, ¿verdad? ¿Verdad? Y él está consciente claramente de esa cosa, ¿verdad? Porque independientemente de lo que arregle con Chanito, con Juanito, con Pedrito, ¿verdad? Aquí hay unas cosas que no pueden ser ignoradas. Ahí están, ahí van a estar y ahí van a estar, ¿verdad? Eso es ciertísimo. Pero también debemos ser inteligentes. ¿Qué peores sanciones las que le pusieron en su momento a Vietnam del Norte? Mirá a Irán, le han puesto todas las sanciones del mundo, no pueden ni sacar un barquito de petróleo, nada. A la misma Rusia le ponen una sanción a Cuba tienen, bueno, ya 12 presidentes han puesto sanciones y todo. Las sanciones en sí causan efectivamente lesiones, daños, pero esas no son la solución, por la misma premisa, porque la libertad tenemos que conquistarla. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por tu tiempo, amigos, sobre todo nuestros seguidores, bueno, también nuestros oyentes, pues si no hay distinción, muchas gracias por su atención a los oyentes de Radio Darío, que transmite para el occidente del país a través del 89.3 frecuencia modulada, y a ustedes, amigos seguidores, que nos hacen el favor de su visita. Por favor, denle me gusta a la página, ¿verdad? Y suscríbanse a nuestro boletín de noticias www.lamesaredonda.net. Saludos.